Estábamos en el año 85, cuando un poco entre 75 y 85 nos habíamos quedado de la experiencia de Formaviap, creo. Esa es la experiencia de preparación del programa de Formaviap, cuando trabajaba como director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Amazonía Peruana en la UNAP. En el marco de este instituto elaboramos el currículo experimental para el futuro programa de formación de maestros indígenas especializados en educación intercultural y bilingüe, EIB. Y en 1988 empezamos a trabajar. ¿O era 87? 88. Bueno. Y ahí trabajé 10 años. Eso era, podemos decir, un tiempo de exploración, de descubrimiento. Pues el propósito era, por un lado, rescatar la cultura tradicional y por otro lado, incluir la enseñanza de las materias modernas occidentales para abrir la posibilidad a los alumnos cuando salgan de la escuela, del colegio, de integrar instituciones de educación superior. Era una propuesta algo contradictoria, pero que formulamos de esta manera los dirigentes de AIDESEP de entonces, y en especial Evaristo Luncuá, con el cual teníamos una relación de confianza muy grande porque él nos confió esa tarea de diseñar un currículo en este sentido. Y al reflexionar sobre este currículo, redacté por primera vez un marco teórico que debería explicitar los rasgos fundamentales de la sociedad indígena en términos genéricos. Y creo que ese documento, que nunca fue publicado, pero que existe todavía. ¿Cómo se llama? Marco teórico. Creo que así se llamaba, ¿no? Para fundamentar el currículo de formación de maestros bilingües interculturales. Fundamentación. Es un documento que nunca se ha difundido, pero que todavía hoy me parece interesante porque ha concentrado lo esencial de los rasgos característicos de la sociedad indígena amazónica en un lenguaje simple, y que debería, justamente por la simplicidad de su lenguaje, ayudarnos a explicitar a los mismos indígenas su propia sociedad. El reto era imaginar una antropología no para una sociedad blanca, para los occidentales, para los europeos, los gringos, los ingleses, los franceses, sino un discurso antropológico que tenga sentido para el mismo indígena. Yo creo que nadie de los antropólogos, por lo menos en esa época, se planteó algo de este estilo. Un discurso, no sé si tú sabes, un discurso antropológico que debe hacer sentido a los mismos indígenas. Los indígenas que a veces tenían acceso a ciertos escritos en castellano sobre su cultura, etc., muchas veces se desolidarizaron del antropólogo y dijeron:
Eso no corresponde, eso no somos nosotros, eso no sé de dónde saca. Ese es un invento del antropólogo. Ya, pero ese punto, ¿a qué crees que se debe? Porque, digamos, en la antropología se habla de que es posible hacer un trabajo de investigación a partir de categorías que son externas a la cultura y que pueden ser trabajos válidos. Generalmente, este tipo de trabajos no son reconocidos por las personas, ¿no? Que son, digamos, que pertenecen a esas culturas. Y hay otros antropólogos que trabajan, ¿no?, a partir del descubrimiento de categorías internas en su propia lengua. Entonces, muchas veces logran, no solo porque sean en la propia lengua, sino porque han logrado tal vez equilibrar la observación de las conductas subjetivas, ¿no? Claro, de la vida subjetiva y de las, ¿no?, y de las prácticas que son objetivas. Entonces, por ahí va. Sí. Mire, la situación de base es que el cambio es la siguiente. Yo tradicionalmente, cuando empecé la primera vez a hacer etnografía con los Witoto, yo observaba, escribía, hacía preguntas para poder luego, en la perspectiva de una tesis, describir, explicar los Witoto a los antropólogos franceses, mis maestros de tesis o cosas por el estilo. ¿Sí? Y eso evidentemente me enmarcaba dentro de un marco conceptual que era familiar a este medio académico. ¿Ya? Tenía que manejar estos conceptos. Es decir, yo me sentía como, bueno, constreñido, ¿no?, en un marco lingüístico, teórico, bueno, impuesto por las circunstancias, por el medio académico en el cual me desenvolvía en Francia. Para decirlo de una manera más concreta, como antropólogo, tú sacas la información tradicional, o antropólogo convencional, de tu campo de observación y aprendizaje indígena, ¿no? Lo elaboras en el lenguaje de tu disciplina académica en tu cerebro. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar a tus pares académicas en tu sociedad, ¿sí? Hasta los colegas, ¿sí? Y ese lenguaje tiene que ser comprensible, interesante, pertinente para tus interlocutores académicos. Pero ese lenguaje no es pertinente para el indígena, ni lo entiende, ni comprende, ni interesa. Yo tenía que pensar aprendiendo del indígena, tratando de comprender la sociedad indígena, su lenguaje, sus discursos, su filosofía. ¿Qué podía yo decir al mismo indígena de lo que he aprendido de él? ¿En qué forma puedo hablar de él que le sea útil de alguna manera? Que le haga descubrir algo más allá de lo que él ya sabe. Es decir, dar un sentido a su propio universo que él hasta ahora no ha captado. Precisa sentido. Sentido en sentido a su discurso, dices tú, ¿no? Que pueda dar sentido a su discurso. No, a mi discurso, que él puede dar un sentido que
que corresponda a un descubrimiento para él sobre sí mismo. ¿Ya? Y ahí era muy importante el a priori en el cual yo he redactado este primer marco genérico interpretativo de la sociedad indígena, y eso era la noción de dominación. Porque desde que yo he trabajado con los indígenas, siempre me ha impresionado la sumisión de mis interlocutores indígenas. Bueno, la gentileza, la servicialidad, claro, todo es muy agradable, etcétera, pero de alguna manera también parece algo que tal vez no es tan natural o normal. Yo lo siempre sentía un poco demasiado complaciente. También con el cura, también con los otros, etcétera, con los blancos, etcétera. Y siempre tenía también la impresión que no decían lo que realmente pensaban o sentían, sino era un compromiso, ¿no? Para el buen vivir, el buen convivir. El indígena no quiere vivir en conflicto ni en pelea, etc. Pero yo tenía que tomar en cuenta esta situación de dominación en la cual todos los indígenas viven. Y pensaba que mi discurso dirigido hacia ellos de alguna manera debería hacerle descubrir aspectos que las fuerzas de la dominación ocultan o suprimen, censuran, para hacerlos aparecer, para que el indígena asuma completamente su cultura, su pasado, con todos los elementos que la sociedad dominante califica de vergonzosos o de bárbaros o de paganos o no sé qué. Es decir, de valorar totalmente la cultura en contra de la censura cultural que en el Perú principalmente fue instaurado no solo por los misioneros católicos, los jesuitas ya en su tiempo antiguo del siglo XVII, XVIII, sino sobre todo desde los años 50 por el Instituto Lingüístico de Verano, que ha sido un bulldozer que se aplastó las culturas indígenas, sociedades indígenas, con el discurso fundamentalista cristiano, instaurando la censura cultural. Todo lo que era compatible con el Evangelio era admitido, y lo que no cuadraba con el Evangelio era condenable. De manera que todo lo que, por ejemplo, tenía que ver con las fiestas, donde se celebraba el Padre Creador en el sentido indígena, donde entraban ritos de caza, se dirigían dueños de los animales, la madre de monte, con oraciones, etc. Todo eso era cosa de Satanás para el bien, y debe ser debe ser olvidado, suprimido, etc. Y en este campo, precisamente, tú entenderás
que había mucho que hacer para rescatar precisamente lo que el IRB había condenado, ¿no? Y entonces, en los primeros años del programa de formación de maestros indígenas, bueno, hablábamos de que las mujeres indígenas, Vitoto, Bora, iban calatas, no cubrían su sexo. Nada. Se pintaban el cuerpo, pero no había vergüenza frente a la desnudez sexual. También hablábamos de la reducción de los cuerpos, de las cabezas de los jíbaros, la guerra, la justificación de la guerra, etc. Es decir, todas estas cosas que los mismos alumnos, cuando abordábamos el tema, tenían mucho recelo de hablar de estas cosas, porque eso era para ellos lo negativo, lo que ya estaba superado, según ellos dijeron. Eso ya no se habla, eso ya no existe. Pero revalorar la historia de un pueblo consiste en reconocer la función, el valor de todos los elementos culturales que han existido en su historia. Contemplarlos, ponerlos en su sitio, sin vergüenza, ¿no? Entonces, ya ves, la función de mi discurso antropológico orientado hacia el indígena era muy otra que la función del discurso antropológico para los colegas antropólogos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con formas distintas del discurso. Bueno, es evidente que el académico también practica diferentes formas de discurso. A eso voy. Tal vez fue un momento en el que descubrías las formas del discurso, porque son cosas, las formas del discurso no siempre son próximas a la conciencia, ¿verdad? A veces son totalmente inconscientes. Entonces, sí, pero también pueden ser elaborados conscientemente, ¿no? El concepto de forma de discurso viene de la noción de forma del enunciado de Bakhtin, que muestra muy bien que la forma del enunciado depende de la situación y tiene su función dentro de una situación social concreta. Porque el enunciado no simplemente es soplo y voz, sino es un acto, hace algo. Tiene motivación. El que habla quiere lograr algo con lo que dice, ¿no? Y bueno, en base a esa reflexión sobre Bakhtin, me dije, bueno, ¿cuál es la función de un discurso antropológico dirigido hacia alumnos indígenas? Discurso lingüístico también. ¿Qué tiene que saber o para qué sirve el conocimiento lingüístico a un alumno indígena? Eso tiene que ver con justamente la introducción de la escritura. La escritura hace visible la lengua, y en la medida que la lengua se vuelve visible, tú la puedes segmentar y analizar los diferentes segmentos, interrogarte sobre las relaciones entre los elementos, entre los segmentos, y tomar conciencia
de todos los componentes del lenguaje, los sufijos, afijos, infijos, prefijos, etcétera, raíces, temas, etcétera, cuando escribes. Es decir, puedes conscientemente escribir tu lengua dándote cuenta qué elementos estás usando para decir qué. ¿Por qué? ¿Eso es pragmática? ¿Es lo que llamas pragmática? No. Bueno, tiene que ver con la pragmática. Los indígenas que escriben como caiga, en el fondo no saben lo que escriben. Escriben sino que piensan escribir, pero no tienen una visión distante de lo que están escribiendo. Si en Vitoto, en una forma verbal, yo añado una I en un sitio, ese es el futuro. Y si no hay la I, es presente pasado. Es decir, una sola letra tiene un valor que el que escribe debe controlar. Entonces, con la enseñanza de la gramática a partir del examen de oraciones escritas y el análisis de los componentes funcionales, el indígena toma conciencia de que su lengua es un organismo organizado, un sistema, tiene orden, tiene leyes, reglas. Todo eso él maneja automáticamente. Pero creo que para el mismo indígena es un descubrimiento de ver que detrás de lo que él hace automáticamente hay regularidades, leyes, sentidos, funciones, etc. Entonces es en este sentido, tanto en la antropología como en la lingüística y luego también a nivel de la ecología, que mi enseñanza hacia los indígenas estaba motivado por el hecho de hacer descubrir, abrir los ojos del indígena sobre cosas que hasta ahora, si bien los ha practicado, los ha sabido, pero no los ha pensado, no ha tomado en cuenta conscientemente. Eso era la estrategia de mi enseñanza en estos tres campos, ¿no? Y eso era, digamos, en esencia, el espíritu del primer marco conceptual, teórico. Marco teórico. Sí, sí. De ahí derivaba. ¿Y qué pasó? Bueno, o sea, así trabajábamos. Y parece que era bueno e interesante. ¿Qué pasó? Sí. Los alumnos seguían, contribuían. Yo daba el marco, los términos generales, y ellos aportaban los ejemplos específicos de su sociedad y cultura, ¿no? ¿Un ejemplo? Bueno, hablábamos de la pucuna. ¿Cómo funciona la pucuna? Bueno, no todo. ¿Qué es? La pucuna, la cerbatana, ¿no? Y la María conocía, tenía anteriormente, ¿no? Y analizamos los principios mecánicos de la pucuna. ¿Cuáles son estos principios mecánicos? Todos ellos saben cómo funcionaba la pucuna, ¿no? Con el algodón alrededor del virote, ¿no?
que se pone en la boca de la cuna y que se sopla, ¿no? Y ese algodón con el virote tiene la función de un pistón, ¿sí? Ahí descubrimos el principio del pistón. Podríamos decir, el pistón también existe en el peque-peque, en cualquier motor moderno, ¿no? Es un principio técnico que ya los indígenas conocían, ¿ya? Lo moderno y lo tradicional coincidían en el manejo de principios mecánicos, ¿no? En este sentido analizamos la tecnología, que esa era fundamental, porque la tecnología garantizaba que con las palabras que utilizamos entendíamos la misma cosa. ¿Sí? Entendíamos la misma cosa porque dentro de la lógica de la mecánica analizada se lograba el mismo resultado, ¿sí? Si hablo de la gravedad y dejo caer una piedra, que para el indígena, para mí es la misma experiencia. Puede ser que haya asociaciones, interpretaciones asociativas que difieren de lo que asocia el indígena o lo que yo asocio. Pero hay lo que llamo un denominador minimal común que coincide. Y es sobre este principio del denominador minimal común que empecé a construir la intercomprensión intercultural. Y en este sentido, el análisis tecnológico era el instrumento más plausible, más evidente. Para matar un mono con la sarbacana, el indígena tenía que controlar la parábola balística. ¿Sí? Saben que el pilote hacía una parábola, no es una línea recta. ¿Sí? Calcular. Para picar un pez en el agua, tenía que conocer la ley de la refracción de la luz. Porque si él picaba donde veía el pez le escapaba. ¿Sí? Esos son ejemplos donde vemos que el indígena maneja principios físicos, mecánicos, que nosotros comprendemos también, nosotros los interpretamos con fórmulas matemáticas, etc., pero él los maneja gestualmente y conoce la lógica del proceso. ¿Y dónde está la intercomprensión? Es decir, en ese, ¿cómo le llamaste? Unidad mínima, minimal, o ¿cómo? O sea, el denominador minimal de comprensión, de intercomprensión. ¿podrías definirlo ya? Digamos, es a partir de una igualdad, de una semejanza en un principio técnico. No, a partir de un sentido idéntico minimal que damos a las palabras, ¿no? Si yo hablo de la refracción o del uso de la flecha, bueno, él y yo tenemos que conocemos, identificamos la refracción de la luz que nos obliga a picar en otro sitio del que aparece visible el pez, etc. ¿Sí? Es decir, sobre eso no puede haber desacuerdo. Por eso yo digo, ese es
denominador minimal de intercomprensión intercultural. A partir de ahí, a través de contrastar, se puede entender que a partir de ese principio minimal se deriva la forma de que cada cultura le da eso. Ahí está la diferencia. A partir del mismo principio, cada cultura, en este caso los indígenas versus el antropólogo, pueden comprender que cada cultura ha construido de manera distinta ese principio técnico básico. No, el principio técnico es el mismo, no es distinto. No, es el mismo, pero cada quien lo ha construido de una manera distinta, me refiero. ¿Cómo construir? Claro, ha hecho una relación con él y unas consecuencias de esa relación diferente. No, las consecuencias son las mismas. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la pucuna, cuando quieres matar a un mono, para asegurar el éxito, no solo es necesario el manejo gestual y físico de la trayectoria del virote y de eficiencia del veneno, sino para el indígena es tan importante la oración. Pedir permiso a la madre de los animales que te suelte sus animales. Es decir, el denominador minimal común entre indígenas es realmente minimal. Alrededor hay asociaciones que cambian de un pueblo a otro. Yo llamo eso asociaciones, porque son asociaciones discursivas, filosóficas, ¿no? Eso tiene que ver con toda la relación del hombre con la naturaleza y la integración de la naturaleza en la sociedad, la societureza, como digo, en la sociedad bosquecina. Pero yo creo que, bueno, digamos, ese fue el principio de tu exploración en la educación intercultural bilingüe. Así empezaste, haciendo este marco conceptual, estableciendo ese principio mínimo de intercomprensión. Eso fue bien recibido. Eso se me volvió claro en la práctica. Es decir, eso no era un a priori con el cual yo empecé a trabajar. Para mí era claro que yo tenía un marco teórico con términos genéricos y esperaba que los alumnos iban a traer sus experiencias que ilustraban estos términos genéricos, ¿no? Y eso funcionaba. Y había mucha participación de gente interesante. Unos dijeron, nosotros hacemos así, nosotros hacemos así, se contrastaban entre ellos. Eran muy animadas las clases, ¿no? Porque cada uno mostraba lo suyo. Y eso enriquecía la clase, y ahí se me volvió poco a poco claro, ¿no? Que lo que nosotros, bueno, tú sabes, los antropólogos son totalitaristas. Ellos quieren controlar y comprender hasta el último detalle de cada cultura y conocer más que el mismo indígena y que Padre de Dios.
¿no? Ese es el totalitarismo del antropólogo. Y en contraste a eso, yo he postulado la modestia. No podemos decir más o no podemos desde al principio hablar más de lo que nos permite el denominador mínimo de intercomprensión. Seamos modestos, entendámonos sobre lo que nos podamos entender. Pero no vayamos ya a especular sobre la filosofía, la mitología. Todo eso crearía un zafarrancho de ideas y nadie sabe de qué habla, ¿no? Tenemos que controlar de qué hablamos y ser modestos y hablar de lo que yo digo, yo sé, el otro entiende, porque tiene la misma experiencia práctica, pragmática, ¿ya? Tiene la misma que yo. Entonces, hablamos de una experiencia común que compartimos. Si luego queremos comprender más, eso ya es un proceso más lento que en el programa de formación de maestros no pudimos llevar a cabo como hubiéramos querido para llegar al nivel filosófico, porque eso hubiera implicado una penetración mucho mayor en las lenguas indígenas. Y lamentablemente los dirigentes del proyecto y los docentes, si bien al principio, en los primeros años, aceptaban mis orientaciones y mis recomendaciones en cuanto a la enseñanza, esta modestia, estas cosas, con los años les parecía demasiado exigente. Ellos querían ir más adelante, más rápido. Y sobre todo, les escapaba el control sobre su propio lenguaje. Hablaban por hablar. Los limeños son especialistas en eso. Hablan y hablan a una rapidez y piensan que los otros sí. Yo dije, eso no sirve para nada. No, nadie entiende nada de lo que dicen. Ese es un... Pero cuando dices los limeños, cuando dices querían ir más rápido, ¿te refieres a la dirigencia? A los docentes, a la otra directora, la señora doña Luisa, doña Lucy Trapler, y otros docentes. Tu comadre fue, ¿no? Mi comadre, sí. Ya. Y infelizmente el dirigente que puso a IDC, Never Tuesta, me parece que no entendía ni Nietzsche de la problemática. Era tímido, ¿cómo se llama? No era atrevido, no le gustaba arriesgarse, lanzar algo, descubrir, ¿no? Correr riesgo. No era, ¿cómo se llama? Angustioso, angustiado y dudaba siempre, etc. Al ecólogo que debía montar experimentos en el terreno experimental de Sungarucocha, nunca dejó la libertad de hacer sus cosas. Es decir, teníamos una dirección que era, en los primeros años, me apoyaba, me seguía, implementábamos juntos el currículo de primaria,
Pero luego les agarró la duda que eso era un proceso muy lento, que había que ir más rápido, que no debíamos formar antropólogos sino maestros, y que sobre todo deberíamos alcanzar un mayor número de candidatos para la maestría, y se incluía entonces en el plan de estudios los maestros en formación vacacional, mucha gente, porque querían ampliar, pero no teníamos ni los docentes que estaban consolidados en el método inductivo que utilizaban. O sea, era gente que experimentaba. Entrábamos a partir del 95, 96 en un periodo de desorden, contradicción, porque había ambiciones. La directora, la Trapner, sobre todo, quería lucir antes el ministerio, conformarse a las directivas de flexibilidad currículo del ministerio, y en vez de seguir la línea que habíamos trazado y que podíamos seguir por ser un programa reconocido experimental, no debíamos acatar las líneas oficiales. No, ellos se querían someter. Era la época donde se popularizó y se difundió a nivel de todo el continente latinoamericano el método constructivista de Piaget, que era diferente que el inductivo que ustedes claro, estaban usando. El método inductivo parte de la actividad. Concepto de Leontief. Sí. En eso estuve influenciado y acepté los planteamientos de Leontief. La actividad que está motivada, se divide en acciones, cada uno con su motivación y su propio fin, en operaciones que son las rutinas automáticas que no se controlan conscientemente, y en la finalidad, es decir, la actividad debe llegar a un fin social en la sociedad. Bien. Entonces, el pedagogo debía con los alumnos ir fuera del aula y practicar las actividades y fijarse en todos los elementos que entraban en la actividad. El material pedagógico estaba a la mano, en el ambiente. Y luego analizar, describir en lengua indígena, en castellano, los elementos de la actividad, de cada acción, sus componentes, sus elementos, sus instrumentos, ¿no? Y explicitar el conocimiento implícito en la actividad. Hacer explícito, consciente, lo que la rutina o las costumbres hacen sin pensar, hacen más o menos automáticamente. Ese era el proceso de concientización sobre lo propio, sobre qué es conocimiento indígena, ¿ya? Lo implícito en las actividades. Se debía partir de las actividades. Y en 96 o 97 me di cuenta que la directora, con una otra pedagoga de nombre Sadit,
indicaba a los especialistas indígenas que diseñen planchas grandes, de este tamaño, planchas grandes, con un animal, con un elemento, que debían representar el tema motivador según el método constructivista. Es decir, un cuadro estático que debería motivar a los alumnos a pensar, a elaborar, etc. Era en total contradicción con la doctrina del método inductivo a partir de la actividad. Y que las cosas estaban ahí. Sí. Las cosas estaban en la naturaleza, estaban ahí, los pescados se podía pescar, pero haciendo las cosas y no concentrarse sobre cosas muertas, estáticas. Eso me mostró que ya la dirección o no había entendido nada durante 10 años, o conscientemente abandonaba lo que habíamos elaborado durante 10 años. Yo en estos últimos años del programa hice varias evaluaciones y redactaba críticamente todo lo que a mi parecer era contradictoria, incoherente y nefasto en comparación a la coherencia de nuestra visión de la educación intercultural bilingüe, basado sobre el método inductivo, la explicitación de las actividades, la sistematización, etc. Esos eran documentos críticos, analíticos, donde yo hablaba de lo que pasaba concretamente en tal persona, tal docente en el programa, para discutir, ¿no? Si tú te confrontas con tu propia imagen, a ver cómo reacciona la gente. Lo he hecho 2 o 3 veces. En cada caso, cada papel que he escrito críticamente, formulando mis análisis, la dirección lo ocultó. No quiso debatir sobre mis críticas. La política del avestruz. Se cerraban los ojos. O sea, digamos que la metodología cambió radicalmente. Sí. Y al final era... ¿Y cómo fue, digamos, eso que desencadenó respecto a tu persona? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, de alguna manera me imaginaban, dicen, bueno, García ya no es toda la verdad, cómo viene un extranjero a decir lo que nosotros peruanos tenemos que hacer. Se desarrollaba también un discurso xenofóbico, etc. Porque ellos tomaban mis críticas como ataques personales y no veían que era una crítica sistémica al sistema que ellos establecían. Y cómo ese sistema era en contradicción con lo que desde el principio del programa habíamos hecho. ¿No? Por ejemplo, nosotros teníamos primero un lugar de enseñanza en un edificio en Moronacocha, frente a la iglesia. Ya. Un día nos convocaron, nos dijeron, el programa está muy aislado, somos parte del Instituto Superior Pedagógico de Loreto y debemos integrarnos más a nuestra institución, al ISPL, ¿ya? Entonces, a partir de ahora vamos a dar clases en el Instituto Superior Pedagógico Loreto. Bueno, no sé qué utilidad había la integración en el medio de maestros mestizos que no entendían nada de lo indígena, etc. Pero bueno,
Eso era el argumento. Unos meses más tarde, Es que ya está oscuro de ese lado. A ver. otro discurso. Habían conseguido dinero del AESI, de otras instituciones, para en el terreno de Sungarococha construir pabellones y terrenos de experimentación, biblioteca, etc. Lo que hay actualmente. Lo que hay actualmente. Entonces ya la integración del programa al Instituto Superior ya no era importante. Ya era importante hacer nuestro propio marco de edificios y de infraestructura en Sungarococha. Así cambiaban las convicciones sin mayor fundamentación y sin finalmente ser coherente. Y esa incoherencia también se veía en muchos otros aspectos de manejo de los docentes. Se había hecho un examen de todos los docentes en cuanto al conocimiento indígena que habían aprendido en los años. Ya, las que salían con las mejores notas eran los que trabajaban en antropología, ¿no? Y los pedagogos, lamentablemente, a pesar de haber sido formados o hubieran debido ser formados por la doña Lucy Trappner, que era a la vez antropólogo y pedagoga, salían mal. Porque la doña no se ocupó de transmitir la parte antropológica a sus docentes pedagogos. No les ayudaba nada en aprender de la cultura y sociedad indígena. Y a consecuencia de eso se aumentaban los sueldos. Entonces ahí empezaba ya el problema, ¿no? Algunos ganaban más y otros debían ganar menos, y los que ganaban menos se quejaban porque ellos eran pedagogos, no eran antropólogos. Pero el problema no era ese, el problema era hacer el aprendizaje de la sociedad indígena durante las fases de trabajo de campo, que eran 3 meses al año, que debían vivir y convivir en la comunidad y podían aprender la lengua, las costumbres, todo eso. Entonces, conflicto, protesta. Y en los últimos años, además, la directora hizo entrar más pedagogos o más pedagogos todavía al programa, que no manejaban absolutamente nada del método inductivo. No, He conocido algunos. ¿Ah? He conocido algunos en los últimos años. Sí. No manejaban nada. Yo no sé para qué servían eso. Pero yo, en todo caso, criticaba eso y dije: yo no estoy de acuerdo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. La actual directora del Ministerio de Cultura, ¿no? Directora regional, fue profesora ahí, ¿no? En la pulga. Ya, pero ella era desde el principio. Maritza. No. Maritza. También era profesora ya, pero más. Ya, pedagoga. Pero de las últimas generaciones. Pero esa gente no sabía nada, no comprendía nada, no manejaba nada del método que habíamos, con dificultades, esfuerzos y coherencia, implementado en los primeros 6, 7 años, ¿no? Entonces, yo ya estaba muy
decepcionado y ellos se pusieron en contra de mí porque no estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Y querían ellos mire, los pedagogos querían valer que nosotros somos pedagogos y no somos antropólogos, ¿ya? Tenemos nuestro diploma de pedagogos, ya, y queremos ser valorados como pedagogos, ¿ya? Bueno, se valoraban como pedagogos, pero no como pedagogos interculturales, ¿no? Una subclase de pedagogos. Y hasta que ahí llegamos a las contradicciones, ¿no? Hasta que un día me dieron una patada al culo. De un día a otro estás fuera. Ya. ¿Carta de despido? Sí. ¿O cesaron tu contrato? ¿Cómo fue? No tenía contratos. No tenía contratos. No era voluntario. ¿No te pagaban? No me pagaban. 7 años estuviste de voluntario. 10 años. 10 años de voluntario impago. Impagos. Y encima te echaron. Encima la patada al culo. Bueno, pues muy interesante, ¿eh? Bueno, eso es una buena lección de pedagogía. O sea, creo que muestra mucho, ¿no? La estimación que merecía. No, y el impensado, digamos, fuera de la broma, siempre que uno hace algo, dice algo, hay un impensado que está ahí implicado, ¿no? La regla de la implicancia. Y creo que esas acciones dicen mucho por sí solas. Digamos, es así como, eso estamos en el año cuando acaba tu relación con Formaviap. 97. 97. 97. Y bueno, y tu evaluación ahora, digamos, como haciendo un corte, o sea, porque el año pasado que hubo este evento, ¿no? Para crear la red de universidades interculturales, estuvieron los del Formaviap. Yo no fui, tú sabes, no podía ir. Pero por ahí me contaron que hubo como un recuerdo de tu parte, ¿verdad? Una reconstrucción de tu memoria, pero parece ser que hubo un buen contacto, ¿no? Una buena... Reconocieron que tal vez se habían equivocado. ¿Cómo fue? Cuéntame. eso era en 1913, ¿no? 2013, 2013. el año pasado, en diciembre. Sí, me habían invitado, me han dado la palabra. Bueno, sin mayor, hubo algo como un reconocimiento del cese de estado de guerra. Pero yo no me doy ilusiones porque... Pero bueno, pero el método de inducción o método inductivo intercultural ya no se practica en el Formaviap. Hasta donde yo sé, pero no tenía más conocimiento ni participación, no creo. He visto sus currículos, eso es otra vez más acerca a un asunto de colección de recetarios, de recetas, de lineamientos que cumplir, que a un currículo que debe incitar a la creatividad del maestro. El currículo que nosotros dibujamos es una red para pescar contenidos y trabajarlos, explicitarlos, ¿no? Y necesito mucha creatividad e imaginación de parte de los alumnos. Y eso es lo que veo, lo que los estudiantes que siguen este método en México, ¿no? En los 5 o 6 estados donde trabajamos, han comprendido muy bien y tratan de cumplir a lo mejor posible.
también en Brasil. O sea, en Brasil, en México, se está aplicando el método, ¿no? Que es Con creación mayor tuya, coherencia, sí. con mayor coherencia, con buenos resultados, porque hay redes de profesores que están usando el método para producir nuevos contenidos. En la web hay unos ejemplos exitosos, Sí. las tarjetas están. A mí me gustó mucho el de Chiapas sobre el gusano este del árbol, me parece genial. El tsuku, el tsuku. Chuco, o Tzatz. Uno de los dos, pero es este gusanito que está en los árboles y que los niños están paseando y aprenden de cuál se come, cuál no, y a partir de ahí arman todo lo, ¿no? Que me parece muy interesante.